Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. El tema que nos ocupa hoy es distorsiones cognitivas, por eso nos acompaña Silvina Grill, que es doctora en psicología, especializada en trastornos de ansiedad y depresión en adultos. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Gracias por acompañarnos. Y en principio, ¿cómo se define? ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Bueno, para empezar quizás a hablar de distorsiones cognitivas, hablo un poco primero del modelo, ¿no? Sí. Desde el cual trabajamos, que es el modelo cognitivo-conductual, a partir del cual en realidad lo que se piensa es que la realidad en sí no es tal como uno, digamos, es como uno la interpreta y como uno la percibe y no tanto como se presenta, porque todos la vemos de manera diferente, ¿no? Entonces, el modelo cognitivo es la interpretación que yo hago de esa realidad la que me lleva a actuar de una determinada manera. Sí. En el caso de las distorsiones cognitivas, son interpretaciones erróneas, ¿no?, de las situaciones. Las tenemos todos, está presente en todos, no necesariamente eso implica hablar de patología, aunque en las patologías, digamos, de salud mental, se presentan con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Entonces, cuando uno interpreta la realidad de una manera errónea o hace una mala interpretación de la realidad, esto te lleva a sentirte de una manera que quizás es indeseada, generando emociones que son más bien negativas, Claro. y por ende actuamos en consecuencia. Entonces también nuestro comportamiento se ve afectado por la interpretación y por la emoción que me ha generado esa interpretación, ¿no? ¿Y cómo uno puede darse cuenta de una que tiene una distorsión? Bueno, ese es el aspecto más difícil, Claro, y quizás o sea, el que más requiere de ayuda, ¿no? Por ahí lo notan las personas que conviven con cada uno de nosotros, cómo se presenta. Sí, bueno, se puede presentar de esta manera cuando Sí. alguien de afuera que funciona como una especie de espejo nos puede decir, bueno, vos siempre, ¿no? Este tipo de frases, vos siempre pensás lo mismo, vos siempre me decís lo mismo, vos siempre haces las mismas cosas, o vos siempre interpretas todo de esta manera. Y a veces, si uno tiene una postura autocrítica, puede encontrar un poco algo de esto, ¿no? Bueno, ¿será que por qué con todas las personas yo tengo el mismo problema? ¿Por qué ante todas estas situaciones yo pienso lo mismo, ¿no? Y eso nos da cuenta de un patrón de funcionamiento que se repite, y que si en esa repetición yo también percibo que hay una emoción que acompaña y que es mala o que es negativa, o que me genera malestar, o que me genera un conflicto con el otro, o que me genera un conflicto laboral, entonces a partir de ahí yo puedo pensar que hay una distorsión, digamos, cognitiva, ¿no? Por supuesto que vienen de la mano de todo lo previo, ¿no? Del ambiente en el que uno fue criado, de creencias que son más fundamentales, ¿no?, en la personalidad de uno, y a partir de ellas es que vamos interpretando la realidad de ese modo. Claro. Por ejemplo, si yo crecí en un ambiente negativo, donde siempre fui una inútil, donde nunca se valoró nada de lo que yo hice, probablemente puedan existir distorsiones cognitivas que estén relacionadas con esto, Claro, ¿no? la desvalorización. Claro, entonces siempre las Siempre me pasa a interpretaciones... mí, Exacto. yo no puedo llegar o hacer tal cosa. Exactamente, va por ese lado. Pero bueno, siempre la detección del problema es el primer paso para después poder encontrarle la solución, ¿no? Después a veces es difícil porque son muy automáticas y estamos tan habituados a tener los mismos pensamientos, que es difícil hacerlos conscientes. Claro. Pero bueno, en este trabajo de autoobservación o de autoconocimiento, un poco la idea es esa, ¿no? Detectarlas es el primer paso, y después, bueno, ver cuándo aparecen, ante qué situaciones, qué es lo que me generan, y a partir de ahí poder empezar a pensar interpretaciones alternativas de la misma situación, ¿no? Se puede dar cuando hay situaciones en las que uno todo el tiempo está como a la defensiva, y uno cree que lo están atacando todo el tiempo, como que es contra uno. Bueno, eso eso puede sería pasar también. un tipo de distorsión cognitiva que se llama personalización, ¿no? Que por ahí uno escucha en una reunión de trabajo, bueno, algunas personas no se están desempeñando del mejor modo, y la distorsión cognitiva lleva a pensar seguro que lo que está diciendo es por mí, ¿no? Ahí es como una personalización de esa situación. ¿Sí? ¿Y en qué otras situaciones se puede presentar además esto, no? La personalización, ¿hay como otras categorías? Hay varias, hay distintos nombres, algunas reciben distintos nombres pero hablan de lo mismo. Beck es uno de los autores, digamos,
más representativos del modelo cognitivo-conductual, y él en su momento, hablando de distorsiones cognitivas, menciona 6 como las que más destaca, pero bueno, después aparecen algunas más. Sí. Por ejemplo, está la de maximización o minimización, que se denomina así, donde uno maximiza los errores de uno y minimiza los logros, ¿sí? O bueno, lo que yo ya logré no cuenta, lo de ahora no tengo nada y él tiene todo, o él logra todo lo que se propone. Después puede haber algunas relacionadas con la generalización. A partir de un único aspecto yo saco una conclusión y la generalizo. Claro. Si yo no pude con esto, no voy a poder con nada, ¿sí? Claro. O bueno, la abstracción más selectiva, que de un aspecto de una situación, que esta es un poco la que mencionamos inicialmente sabiamente, que de un aspecto tiñe, ¿no?, como toda la situación. Hago una abstracción de una situación general y yo me quedo con un aspecto, y a partir de eso, bueno, tiñó toda la interpretación de ese evento, que por ahí hay un montón de otros elementos que contradicen mi pensamiento, pero sin embargo yo me quedo enfocada y focalizada ahí, ¿no? Bueno, mucho se ve en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, de publicar algo, lo que sea, y que por ahí haya muchos elogios y un cuestionamiento. Y uno se queda con el cuestionamiento. Exacto. No ve, ¿no?, el resto. Exactamente. Bueno, algunos sí, depende mucho, ¿no?, de la personalidad, que alguno vea todo lo bueno y deje de lado lo malo, pero bueno, otros que por ahí tengan una personalidad quizás más de un autoconcepto negativo o más bajo, quizás perciban lo negativo, claro, ¿no?, se queden con ese aspecto negativo. ¿Y eso se manifiesta más claramente a una determinada edad o es indistinto? No, bueno, tiene que ver bastante con la personalidad, y la personalidad se va gestando, ¿no?, más en la vida adulta. La vamos gestando desde la infancia y la adolescencia, pero se va como consolidando en la vida adulta. Claro. Y ahí es más fácil de detectarlas. Pero bueno, sí, de chicos también podemos hablar de algunas distorsiones cognitivas que aparecen. Quizás no están tan consolidadas, quizás no son tan rígidas, y puede que en el transcurso de su crecimiento personal aparezcan alternativas y esto no quede como una forma de ser ya instalada, ¿no? Claro. ¿Y qué emociones negativas provoca esto en las personas? Bien, las emociones, uno siempre habla de emociones negativas y por ahí pensamos que no son ni buenas ni malas, todos tenemos emociones. ¿Sí? Y depende de la situación en la que se presenten, son válidas, son necesarias, de hecho brindan un montón de información las emociones. Sí. Incluso las negativas, le llamamos negativas a las que nos generan malestar. Exacto. Que son las que menos toleramos, las que más rápidamente nos queremos sacar de encima, que bueno, tienen que ver con la angustia, con la ansiedad, con el nerviosismo, con el enojo, la bronca, la impotencia, ¿no? Esas son emociones negativas, que claramente cuando yo hago una interpretación de, bueno, esta que te mencionaba, seguro que lo que está diciendo es por mí, lo que va a generar es una emoción negativa, ¿no? Bronca, enojo o angustia o frustración, ¿no? Claro. Algún sentimiento de fracaso, y en consonancia con eso mi comportamiento va a ser uno determinado, ¿no? Puede generar también temor, digo, si yo no me siento cómoda en determinados momentos, en determinados lugares, esto de encerrarse, la persona no querer, ¿no?, salir o afrontar ciertos espacios. Sí, claro, o sea, el encierro, el aislamiento forma parte del comportamiento que yo adopto a partir de esa interpretación y de esa emoción que yo hice de esa situación. ¿Y eso cómo se va destrabando? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, debe ser un proceso, ¿no? Claro, no es de un día para el otro, pero cómo se aborda, ¿no? Tal cual. Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar conocimiento, ¿no? El autoconocimiento para mí es la herramienta fundamental que uno tiene para poder modificar algo. Sí. Y en función de eso y de elegir qué quiero modificar, porque bueno, también hay veces que hay personas que tienen un modo de ser y un modo de proceder y que no tienen intenciones de cambio frente a eso. Entonces el primer paso es detectarlo, y bueno, después el segundo paso se va trabajando, ¿no?, lentamente. Yo siempre digo que sería muy sencillo si uno le dijera al paciente, bueno, tenés que cambiar tu forma de pensar y listo, se resuelven los problemas. Claro, no es así. No es tan sencillo. Entonces a veces lo que tenemos más a mano para modificar es nuestro comportamiento. Si uno detecta que ante la mayor parte de las situaciones yo hago una interpretación negativa, a partir de eso puedo modificar mi comportamiento. Si yo siempre hago una interpretación de que todos hablan de mí, todos me miran a mí, o todos van a pensar que yo soy esto, y eso me lleva a aislarme y encerrarme, bueno, lo que hago es lo opuesto.
En lugar de aislarme y encerrarme, a pesar de pensar lo mismo y a pesar de sentir ansiedad, nerviosismo, temor o angustia, yo me quedo en el lugar, establezco el vínculo social igual. Y eso me brinda a mí la posibilidad de tener información que es opuesta quizás a lo que me está diciendo mi pensamiento. Claro. Entonces ahí empieza esa contradicción interna donde yo no confirmo lo que estoy pensando. Y cuando yo llego a tu consultorio con esta situación, cuando yo me escucho diciendo algo distinto, ¿no?, a lo que yo percibo, ¿qué pasa ahí con el paciente? Distinto a algo alternativo, o sea, cuando te das cuenta que, o sea, lo que te dijeron, lo que sucedió porque te quedaste en ese lugar, es distinto a ese pensamiento o esa distorsión que yo traigo. Ese es el efecto más maravilloso y el que más buscamos, y a veces es el más invisible. Muchas veces los cambios, como son procesos y son graduales, o al menos soy partidaria que el cambio sea gradual, porque a veces los cambios abruptos no necesariamente se sostienen en el tiempo, pero a veces es uno el que se lo marca. ¿Te acordás cuando antes pensabas y ahora mirá cómo lo podés pensar de otro modo? Bueno, hay distintas estrategias de afrontamiento, ¿no? También uno puede aceptar, ¿no?, que uno es así, que uno piensa de esta manera y bueno, y actuar en consecuencia, o uno puede enfrentar, ¿no?, uno puede evitar. Hay muchas estrategias de afrontamiento, lo importante es no rigidizar una sola. Claro. Que ante todas las situaciones yo evite, por ejemplo, ¿no?, encontrarme con eso. ¿Y qué importancia tiene de poder poner en palabras lo que a uno le pasa? Bueno, ¿es un gran paso? Claro que sí. Siempre la expresión de los sentimientos, de las emociones o de lo que uno piensa, el poder exteriorizarlo es sano, ¿no? Es algo que al menos permite trabajar sobre eso y generar, si uno lo hace con un terapeuta sobre todo, ¿no?, generar la posibilidad de un trabajo y la posibilidad de un desahogo, ¿no? Encontrar ahí al menos un alivio. Claro. Sí. Y no por ahí no ser tan rígidos en ponerle tal o cual nombre, sino atravesar el momento. Seguro, sí, ¿no? A veces queremos etiquetar. Etiquetar, sí. Sí, no siempre cuando vienen pacientes a la consulta hay un problema que tiene que ver con un trastorno específico, ¿no?, de la salud mental. A veces son problemas cotidianos o problemas específicos por los que atraviesa la persona y necesita ayuda en ese momento puntualmente para esa situación. Y pasa, ¿no?, y después continúa. Pero bueno, forma parte de un recurso, yo creo, ¿no? Hoy en día la salud mental está vista más desde este lugar, de un recurso al que uno puede recurrir para recibir ayuda, para resolver algunos problemas, que no es que los resuelve el terapeuta, esto también a veces está bueno aclararlo. Hay un mito, ¿no? Claro. En esto, que me dicen lo que tengo que hacer. Exacto, no, ojalá que fuera así, tendríamos la vida resuelta los terapeutas. Sí, y los pacientes. Y los pacientes también de manera más sencilla, si ¿no? hubiera recetas, ¿no? Claro. Claro, si hubiera protocolos, y para todos sería de la misma manera, claro, que no es así, claramente, ¿no? Es la individualidad de cada uno, el modo de ser de cada uno, lo que de alguna manera uno intenta trabajar para poder encauzar y que resuelva el problema la misma persona, ¿no? Uno intenta generar independencia en ese sentido, ¿no? Que el paciente pueda construir distintos modos de resolución de los problemas para prescindir, obviamente, de la terapia. Claro, exactamente. Y en esto de las distorsiones, vemos que no es de un día para el otro esta incorporación, ¿no?, de esta nueva manera de mirar, ¿no?, de expresarnos, de sentir, que lleva un tiempo. Y que hay que estar, bueno, como preparado, listo para poder afrontarlo también, ¿no? Seguro, que no es que vea una sesión y ya está. Y se resuelve, ¿no? Claro. Tal cual, no. Es un proceso donde uno enseña de alguna manera al paciente a detectarlo. Uno también como terapeuta lleva su tiempo, a veces detectar, conocer al paciente, claro, ver el modo de funcionamiento que tiene y a partir de ahí después empezar a ofrecer distintos recursos para empezar a generar esas alternativas. Pero son automáticos, a veces son inconscientes, son involuntarios y aparecen y reaparecen. Yo siempre digo que hay una primer naturaleza y uno a partir de una terapia puede adquirir una segunda naturaleza, pero que no reemplaza a la anterior, claro, sino que conviven. Hay que amalgamarlas, ¿no? Exacto. Y quedarse con lo mejor de cada uno. Exacto, ¿no? Y que a veces puede aparecer lo automático, lo intrusivo, lo involuntario, y otras veces puede aparecer lo alternativo, ¿no? También un poco depende de cómo nos agarre de fuertes en, claro, determinados momentos. Y uno puede tener, no sé si llamarlo como tips, ¿no?, como para darse cuenta
cuando estoy diciendo algo, no sé, una palabra clave, estar atenta a una cuestión así? Sí, en el caso de las distorsiones cognitivas, de hecho, hay ejemplos donde la palabra que se utiliza es, ¿no? Me lo dice por mí, esto me está pasando, ¿no? Bueno, como algo que a uno... Todos en contra mí. Claro, uno se da cuenta de que eso se repite y entonces en esa repetición uno lo puede detectar. Claro. Sí, sí, y uno sí. debe estar atento si lo va diciendo, ¿no? Exacto. Sí, siempre la información es lo primero que uno tiene que adquirir para poder después buscar en uno si eso está presente o no está presente y estar un poco más atento a eso, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, bueno, ver qué quiero generar. Lo importante es poder acercarse, ¿no? Poder consultar. Sí, seguro. Sacarse el miedo, el prejuicio, ¿no? Sí. Si uno siente que necesita ayuda con algo particular, sí, claramente la posibilidad de acercarse, hacer una consulta, digamos, no creo que nunca esté de más y tampoco siempre necesariamente implica un proceso de tratamiento prolongado. Al menos en mi modo de proceder profesional siempre trato de acordar un objetivo con el paciente, que es lo que viene a buscar y si yo puedo ofrecerle algo en relación a eso que viene a buscar y a partir de ahí generar un objetivo en común, ¿no? Sería difícil que yo plantee un objetivo que sea mío como profesional si el paciente no está de acuerdo con esto. Claro, pero eso también, tener como una meta, me parece que ayuda también, ¿no? Ese tránsito en lo que es la terapia. Seguro. Uno sabe que va a ese objetivo, sí, ¿no? Sí, hay algunos que son más, sí, como más prácticos, le diría yo, ¿no? Que van, buscan ese objetivo, resuelven y terminó el tratamiento. Pero bueno, después hay otras personas que no somos tan mecanizados, ¿no? No somos tan robots. Y en el medio van apareciendo un montón de otras cosas que uno también después termina trabajándolas y ese objetivo un poco se diluye y en un momento volvemos a la primera sesión y ¿te acordás que el objetivo por el cual habías asistido era este? Bueno, y estaba ya recontra resuelto, pero sin embargo aparecen otras cosas y se van trabajando otros aspectos que la misma persona trae a la consulta. Silvina, muchísimas gracias por ayudarnos favor. con este tema. E insistimos, acercarse a consultar. Seguro. Los van a guiar. Sí, ¿no? seguro. Sí. Cualquier consulta que nosotros podamos colaborar y brindar información, nunca está de más, por supuesto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Resaltar, hablando de prevención, es forma de prevención también, ¿no? Acercarse a una consulta. Sí, seguro. Yo creo que ha evolucionado, ¿no? La terapia antes por ahí estaba más asignado socialmente, ¿no? A la locura o a la patología o a la enfermedad. Incluso hoy, digamos, la definición de salud mental desde la Organización Mundial de la Salud apunta más a lo preventivo y a la salud que a definirla desde la enfermedad en sí misma. Por supuesto que cuanto más recursos tengamos nosotros para sobrellevar la vida, para resolver los problemas, para enfrentar los conflictos, siempre más saludable va a ser. Siempre hay que mantener un equilibrio, digo yo, ¿no? Para poder estar bien o sanamente desde la salud mental. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Silvina Grill, doctora en psicología, ella es especializada en trastornos de ansiedad y depresión en adultos. Hablamos hoy de distorsiones cognitivas. Nos encontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.